Hoy les detallaré lo que hizo un adolescente de tan solo 14 años, dueño de una ira que contuvo por mucho tiempo, pero a la vez se hizo de la templanza necesaria para planear y llevar adelante un horrendo crimen. Alfredo Manuel Eliseche Zayas y su tremenda historia. Lo más difícil de entender de este relato no es lo que hizo, sino por qué lo hizo. Es por ello que les invito a que vayamos directamente al 4 de junio del año 1993, un Paraguay emergente que había pasado de la dictadura a la democracia hace poco tiempo. Todo era nuevo, menos la cultura. Hago hincapié en la cultura porque no me detendré a opinar sobre lo que está bien o lo que está mal para mí, sino a contar lo que sucedía. El criadazgo era una realidad sumamente latente, ocurría en demasía y hasta el día de hoy sigue ocurriendo. Familias que entregan a sus hijos para darle de alguna manera un mejor pasar económico o posibilidades de algún día salir adelante. Infantes que realizan labores para personas que les dan a cambio alojamiento y comida. Siempre sucedió y sigue sucediendo. A la realidad no le importan tus sentimientos, dice una frase. Y esta era la realidad de Alfredo Manuel Eliseche Zayas, alias Ames, un criado que fue llevado desde el interior del Paraguay hasta la capital del país, en la casa de la familia Rivelli, quienes tenían un buen pasar económico y todos ocupaban cargos importantes en la sociedad. Aquel día, Ames se había quedado solo en la casa de la familia Rivelli. Se apoderó de dos armas que había en la casa, como ya lo había hecho en alguna otra ocasión anterior. Un revólver calibre 38 caño largo y otro calibre 32 caño corto. La primera en llegar a la casa fue su hermana, quien también había llegado a esa vivienda de los Rivelli como criada. Ella retornaba del colegio a esa hora. Ames la encerró en una habitación, le prendió el televisor y le dijo que unos hombres muy peligrosos llegarían a la vivienda y se ocuparían de todos en esa familia. Después de eso, hizo que los dos perros de la casa de la raza Doberman ingirieran comprimidos de un tranquilizante. Luego cargó las armas que tenía, apagó las luces de la casa y se sentó a esperar que los miembros de la familia Rivelli llegaran tras sus actividades diarias. Siendo las 16:30 horas, María Lourdes Rivelli, de 29 años, quien era analista en sistemas, maniobraba su rodado para ingresar a la casa. Ames se paró enfrente a ella, abrió el portón y dio paso para que ingrese tranquilamente al predio de la vivienda, donde comenzó el terror. Para ese momento, Ames ya tenía las dos armas en la cintura. Cuando María Lourdes ingresó a la casa y se disponía a subir las escaleras que conducían a su habitación, el criado desenfundó un revólver calibre 22 para intimidarla. La maniató y con una tijera le cortó los pantalones. La agredió sexualmente y le proporcionó 2 tiros mortales. Arrastró su cuerpo hasta un taller de costura que estaba en el fondo de la casa, limpió la escena como pudo y se volvió a sentar a esperar el momento en que llegue su siguiente víctima. Se hicieron las 19 horas. Angélica Torres de Rivelli, mamá de Lourdes, ingresó a la casa y pocos minutos después de llegar, Ames le disparó 2 veces. Uno en el pecho y el otro en la frente. La llevó hasta el taller de costura, donde dejó también su cuerpo junto al de su hija. Pasaron 45 minutos más. El estudiante y el empleado bancario José Luis Rivelli, de 24 años, hermano de Lourdes e hijo de Angélica, llegó a la casa y al abrir la puerta recibió 3 disparos. En esta oportunidad, Ames utilizó el revólver de calibre 38. Sin embargo, no lo mató. Intentó correr desesperado, pero recibió otro disparo en la espalda. La víctima cayó malherida frente al portón principal de la casa. Ames arrastró el cuerpo de José Luis hasta la cocina y lo dejó allí reposando. Tiempo más tarde, en horas de la noche, el psicólogo Raúl Rivelli Torres, hermano de José y Lourdes, quien ya no vivía en esa casa, llamó preguntando por su madre. Esta llamada la contestó Ames, quien sorprendido inventó una historia diciendo que la señora no podía contestar porque se sentía mal. Esto llamó poderosamente la atención del psicólogo, quien decidió ir.
Cuando llegó a la casa y se topó con el cuerpo de José Luis, desesperado al no hallar a los demás miembros de su familia, comenzó a revisar las habitaciones, donde se percató que una estaba llaveada. Derribó la puerta a golpes. Allí encontró a su madre y a su hermana muertos. Cuando llegó a la casa y se topó con el cuerpo de José Luis, desesperado al no hallar a los demás integrantes de su familia, comenzó a revisar las habitaciones, donde se percató que una estaba llaveada. Derribó la puerta a golpes. Allí encontró a su madre y a su hermana muertas. Ambas estaban maniatadas, semidesnudas y con señales de haber sido ultrajadas. Volvamos un segundo a la secuencia de acciones de Ames, quien tras cometer el atroz hecho debía continuar con su plan de escape, pues sabía que rápidamente alguien se daría cuenta de lo sucedido. Por ello sacó de la habitación a su hermana que había dejado viendo la televisión, robó unos 200.000 guaraníes, algunas joyas y luego comete un acto que llama poderosamente la atención. No contento con matar a todos, antes de irse dañó los autos. Cuando llegó Raúl Rivelli, el psicólogo, notó que su hermano, José Luis, aún estaba con vida, por lo que salió gritando pidiendo ayuda. «Mi hermano se muere, ayuda por favor». Rápidamente el lugar se llenó de vecinos y policías, que iniciaron la búsqueda de los dos criados. Antes de llegar a la parte final de este caso, les quiero compartir algunos datos sobre Ames, para saber quién era. Traten de entender, o al menos explicar, si es que existe alguna manera de hacerlo, el por qué cometió semejantes atrocidades aquel 4 de junio del año 1993. Alfredo Manuel Eliseche Zayas nació el 3 de noviembre de 1978 en Encarnación. Tenía 12 años cuando fue entregado a la familia Rivelli para seguir sus estudios y aprender un oficio. Ayudaba a la señora Angélica en el negocio de confección de cortinas, limpiaba y hacía las compras. Por estas labores, Ames recibía la suma de 40.000 guaraníes mensuales, la divisa oficial del Paraguay, y gran parte de esa suma le enviaba a su madre. Al poco tiempo, la hermana menor de él, Dora Carmen Eliseche, de 9 años, también fue a la casa de los Rivelli en Asunción para realizar las mismas tareas. Con el pasar del tiempo, Ames cambió rotundamente su conducta, se volvió agresivo y maleducado, especialmente con José Rivelli, el menor de los hermanos y último en morir aquella tarde-noche trágica. Todo por los malos tratos que éste le daba a la pequeña de 9 años, aparentemente. En una ocasión, en la casa se produjo el hurto de un televisor, dinero y un arma de fuego. Luego se encontró el arma en poder de Ames, por lo que el doctor Rivelli, quien era el padre de aquella familia asesinada, amenazó con enviar a los niños de nuevo a Encarnación. Se cree que allí fue el momento en donde Ames comenzó a acumular un profundo odio hacia toda la familia. Otro dato importante es que en la habitación del joven había una cantidad de revistas pornográficas y sadomasoquistas. Se pasaba viéndolas y fumando a escondidas cigarrillos. Volvamos y continuemos con el caso. El sábado 5 de junio, Ames y su hermana fueron capturados en una casa de empeños, donde trataba de vender las joyas que había robado de la casa. Ya en la sede policial comenzó su relato para nada creíble y extraordinario. Dijo que 4 o 5 encapuchados ingresaron a la vivienda de los Rivelli y le obligaron a violar y matar a María Lourdes. Además, le pusieron el dedo en el arma e hicieron que le dispare. Así también, según él, sucedió con la señora Angélica. Y por último, lo obligaron a matar a José Luis Rivelli. Finalmente, con un relato para nada creíble y las pruebas contundentes que había, además de la sangre en su ropa, Ames comenzó a contar la verdad. Confesó el triple crimen y contó cronológicamente cómo lo planificó y lo llevó a cabo. Alegó que era maltratado sistemáticamente. Dijo que lo trataban como empleada doméstica, lo hacían trabajar hasta altas horas de la noche y además maltrataban a su hermanita pequeña. Eso lo llevó a acumular un odio e ira incontenible que aquel día explotó.
Días atrás de lo sucedido, como les comenté anteriormente, fue descubierto hurtando objetos de valor y un arma. Tras esto, un efectivo policial les advirtió a los Rivelli que el joven era un peligro, que debían enviarlo de nuevo a Encarnación. Su vuelta al interior del país iba a concretarse el 5 de junio, un día después de la masacre. Por su corta edad, Ames no podía ser imputado ni condenado, por lo que decidieron enviarlo a un hogar provisorio. Más adelante, tras un largo debate judicial, finalmente fue condenado a 25 años de cárcel, pero su pena se redujo a 8 por el condicionante de su edad. Luego de cumplir su condena, Ames formó su familia, se casó y tuvo un hijo. Estaba convertido en un hombre de fe. Aprendió varios oficios y se instaló en Cambretá, Itapúa. Ames manifestó tener miedo porque recibía muchas amenazas. Le habían puesto precio a su cabeza. Yo nunca he dado mi cara a la prensa. ¿Por qué? Porque estaba ciego ahora. Lo que pasó en el pasado me afectaba mucho a mí también. He pasado mucho maltrato físicamente, económicamente, frío, hambre en la cárcel, ¿verdad? Me siento muy contento, alegre con el Señor, que me ha rescatado de la tiniebla a la luz, ¿verdad? Estoy realmente arrepentido de lo que pasó. Lo siento mucho, ¿verdad? Pero no puedo remediar, ¿verdad? De corazón, ¿verdad? No puedo remediar lo que pasó, ¿verdad? Pero estoy contento, tengo una profesión, estoy siguiendo el camino de Dios, tengo muchas personas que me están apoyando. Ames murió en el hospital tras ser baleado. Nunca se supo quiénes perpetraron el hecho, pero las hipótesis más fuertes que siguen sonando hasta el día de hoy es que aquella familia se tomó venganza. El caso de Ames es algo que marcó una historia y hasta hoy siguen los debates. Poco se sabe hasta el día de hoy de la familia biológica de Ames y el resto de la familia Rivelli, quienes quedaron marcados de por vida por lo sucedido. Un triple homicidio llevado a cabo por la furia acumulada de un niño, quien cuando aparentemente se rehabilitó, fue asesinado.